Muy buenas tardes o noches. Tengo 6 de la tarde, 1 de octubre del año 2022. Para usted ya es noche, de repente para usted son las 10 o 11 de la noche. Pero bueno, hora de California, 15 de la tarde. El tema de hoy tiene que ver por qué la reforma no fue reforma. Bueno, o no esperaban que sea la reforma que esperaba, diríamos, Lutero. Ah, Muchos piensan cuando dice reforma, una reforma en el sentido no más Iglesia Católica Romana, que se iban a transformar, reformar, pero el hecho está en de que si bien es cierto la reforma tuvo consecuencias en el aspecto económico, político, geopolítico y religioso, pero hay que especificar en qué aspecto religioso, el deseo de Lutero no se llevó a cabo. Y la evidencia es clara, todavía existe la Iglesia Católica Romana y generalmente mantiene las mismas doctrinas. Es una de las cosas que se tiene que entender cuando aparece Lutero, ¿no? Él nunca quiso separarse de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Eh, Tal vez Lutero no vio lo que iba a acontecer, diríamos, en unos 100 años. ¿Y qué es lo que iba a acontecer en 100 años? La proliferación y una explosión de sectas habidas y por haber que ni siquiera tenían que ver nada con la reforma. ¿Ok? Ese es un subproducto de lo que se llama la reforma. Pero, pero al mismo tiempo, la reforma en sí, de acuerdo a la forma como los historiadores lo vieron, tuvo un éxito, diríamos, temporal y se estancó. No, ya no hay reforma hoy en día, es imposible que haya reforma, por la cantidad de sectas heréticas, sectas creadas por hombre bajo la excusa de que no se someten a la Iglesia Católica Romana. Así que hablar de reforma hoy en día es hablar del pasado, porque hoy en día no hay reforma. Y honestamente no creo que haya reforma ya, por las razones que les he puesto. Pero ¿por qué fracasó la reforma en el tiempo de Lutero? ¿Qué pasó? Y esto ya lo hablé hace poco. Los que no son católicos se dividen en aquellos que son herejes, sectas humanas de origen estadounidense, mormones, testigos de Jehová, adventistas, sectas pentecostales, evangélicos que nacen de los Estados Unidos. Esto es muy importante que usted sepa. Pero cuando se habla de reforma histórica, está hablando de lo que hizo Martín Lutero, lo que hizo Zwinglio y lo que hizo Juan Calvino. Básicamente eso es. Entonces la pregunta en base a esa perspectiva hay que ver y decir, ¿tuvieron éxito lo que ellos quisieron hacer? O sea, la reforma, especialmente lo que Calvino quiso hacer, lo que Lutero quiso hacer. ¿Qué pasó con ellos? Porque la Iglesia Católica Romana sigue hasta ahora y sigue más poderosa. Nunca ha menguado la Iglesia Católica Romana. Tiene problemas internos gravísimos y doctrinales, muy serios tiene la Iglesia Católica Romana, muy serios. Pero aún así tiene poder. ¿Ok? O sea, no hay razón por la cual uno, o mejor dicho, los que se dejan la Iglesia Católica Romana para unirse a sectas evangélicas o otras sectas humanas o heréticas, prácticamente no es reforma eso. Eso es simplemente entrar a otras sectas. Pero salir de la Iglesia Católica Romana no es reforma. Y no creo que lo haya. Y eso vamos a hablar hoy para que se den cuenta por qué, en qué falló. Antes de seguir, entonces vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a entender lo que está pasando y lo que ha pasado desde la reforma hasta ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender tenemos que ir a leer algo del punto de vista geopolítico de lo que estaba pasando en Europa en ese entonces. Todos sabemos de que Martín Lutero puso sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, ¿no? 1517. Y hubo un gran, diríamos, revuelto en la Iglesia Católica de la Edad Media.
Y como consecuencia, bueno, surgió rupturas, se quebró la unidad de la iglesia medieval en ese entonces. Mucha gente ni sabía, porque recuerda que Europa estaba, la gran mayoría de los europeos eran analfabetos, eran ignorantes, no tenían escuela, no eran académicos, no sabían lo que estaba pasando. Eran analfabetos, muchos de los europeos eran analfabetos, era prácticamente un continente oscuro en el sentido académico. ¿Ok? Entonces la reforma entra ahí. Martín Lutero responde por lo que vio, por lo que estaban hablando acerca de las indulgencias. O sea, en su idea no era tanto una reforma de la iglesia, era una reacción a lo que estaba pasando en su nativo país, Alemania. O sea, Lutero no tuvo eso de que voy a hacer una reforma. Pero no vamos a hablar específicamente de eso, sino vamos a hablar del tema acerca de eh, por qué no avanzó como se tenía que avanzar. Hay un personaje muy importante que tiene que ver, se llama Felipe, ¿no? Eh, el magnánimo o Felipe III Grosmite, ¿no? O Felipe de Hesse. Hesse, la J es H, en inglés la H es J, se pronuncia Hesse. Yo sé, en español la H es muda, no se pronuncia, pero en inglés es diferente. Cuando hay una H es J, Hesse, doble S. Voy a explicar por qué es importante. Muchos no conocen, pero es importantísimo, ¿no? Él nació en el año 1504, murió en el año 1567. ¿Ok? Es una de las grandes figuras del protestantismo alemán, ¿no? Él prácticamente estaba avanzando por la causa de la independencia de los príncipes alemanes, ¿no? En contra del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Esto es interesante. ¿Se dan cuenta? Política y religión siempre han ido de la mano en la religión. Política y religión van de la mano. Eso nunca se olvide. Política y religión siempre han ido de la mano. Entonces, en este personaje, Felipe de Hesse, se convirtió al protestantismo durante el tiempo de la Reforma, que estaba en Alemania por el trabajo de Martín Lutero, ¿no? Entró a localidades hessianas, ¿no? Y en la corte de Landgrave. Hasta 1524, entonces, después de hacer un detallado estudio de la Biblia, después de leer los padres de la iglesia y la historia de la iglesia, Felipe mismo se une a la causa de Lutero. Él deja de ser católico romano y acepta la fe luterana, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Los católicos romanos, los príncipes del sur, estaban uniéndose también para hacer una causa común en contra de las innovaciones eclesiásticas. Ahora, ¿a qué se llama innovaciones eclesiásticas? Recuerde que la reforma hasta ese entonces nunca se conoció, ¿no? Innovaciones eclesiásticas se definen ideas, métodos nuevos. La reforma era una novedad, porque no hubo antes reforma. Entonces, cuando Lutero comienza a enseñar esas cosas, mucha gente se quedaba sorprendida. Esto es novedad. Y por eso lo llamaban las novedades, una religión de la novedad. Lo mismo con Juan Calvino. Porque no existía la reforma. Lo que ellos estaban enseñando no existía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Felipe estaba convencido, en base a sus estudios, ¿no? Que las cuestiones religiosas al mismo tiempo era una cuestión política. Política y religión van de la mano. Política y religión van de la mano. Quiero que presten atención. ¿Ok? Política y religión van de la mano. ¿Qué más? Eh, el príncipe Felipe decía, bueno, una forma de mantener la unidad política es mantener la religión unida. No, la unidad política implica que la religión esté unida, porque si la religión está desunida en un imperio, no va a haber unidad política. Hoy en día es diferente. Sí, en una democracia, allá no había democracia, pero en una democracia, ¿no? Uno tiene diferente tipo de ideas, diferentes religiones, diferente ideología, ¿no? Por eso se llama, dice, libertad de expresión. Pero aunque suena muy bonito, en realidad eso no ayuda a la unidad del país. ¿Ok? Porque cada uno cuando llega el momento de defender no lo va a hacer porque según su ideología no es bueno ayudar. O sea, ¿para qué vamos a ayudar?
O sea, una nación para que prospere, y esto es cierto, cuando uno estudia política, filosofía de la política, uno sabe que para que una nación prospere y sea fuerte, tiene que haber unidad de pensamiento, unidad de valores. Cuando una nación está dividida, fragmentada, porque hay sectores que piensan diferente a los demás, entonces no se van a unir. No se van a unir. Porque según ellos en democracia cada uno piensa lo que le da la gana. En religión es lo mismo. Cuando en un país hay muchas religiones diferentes o antagonistas, prácticamente no hay unidad. Porque cada uno cree lo que le da la gana, lo que considera es la verdad. Pero cuando una nación tiene una religión sólida, unificada, ¿no? Entonces hay más unidad. Tal vez no haya 100%, porque hay personas que tal vez no están de acuerdo, pero si la gran mayoría tiene una fe común, la nación es más fuerte. Bueno, eso es lo que quería hacer Felipe. Él quería usar, ya que era reformado, no, él no era reformado, él más bien entró a la causa de Lutero. Él quería que los reformados de ese tiempo estén unidos. ¿Por qué decía reformado? Porque había otro sector que no era luterano, pero era reformado, el de Heinrich Zwingli. Él era suizo. Entonces él decía, ¿para qué tantas divisiones? Cuando nuestro enemigo, diríamos, es la Iglesia Católica Romana. Entonces, en vez de estar cada uno por su lado, ¿por qué no nos unimos? Y él llamó a un concilio, diríamos, ¿no? A una plática, diríamos, en donde, o coloquio, que se llama en la ciudad de Marburg, en Alemania, en la ciudad de Marburg. El motivo de este coloquio era que los reformadores, ya sea de la línea de Lutero y también de la línea de Zwingli, en vez de estar separados, entonces se unan a combatir una causa común y hacer una alianza política religiosa en contra del poder del Sacro Imperio Romano, que estaba liderado por Carlos V, pero al mismo tiempo en contra del poder religioso, del monopolio religioso de la Iglesia Católica Romana. Entonces su interés del hombre era real y tenía mucha razón. Un imperio, en ese entonces, no va a poder prosperar si están divididos. Y esto es así. Esto es en todo país. Si el país de usted está dividido, no va a prosperar. Por eso es que en Latinoamérica no va a prosperar. Porque en cada país, cada uno hace o cree lo que da la gana. No hay unidad de pensamiento. No hay unidad de voluntad. Entonces, cuando en los países están divididos políticamente, religiosamente, créame, está bien difícil. Está muy difícil que ese país surja. Eso es cierto. O sea, el rey Felipe, él decía, bueno, nosotros estamos en una nueva fe. Yo quiero que haga un coloquio, que se haga un coloquio. En ese coloquio, que viene a ser como un encuentro, no tanto debate, era de todo, era debate, pero también compromiso. A diferencia de un debate en donde solamente se debate, en un coloquio que también hay debate, el propósito es llegar a un acuerdo a través del diálogo. ¿Ok? O sea, ambas partes tienen que dialogar para llegar a un acuerdo. Ese es el propósito. Nada más. Pero vamos a ver por qué lo que el príncipe tenía en mente, políticamente tenía razón, no se llevó a cabo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En 1529, unos 8 años después que Martín Lutero pone sus 95 tesis, ya pasaron casi más de 8 años, ya Alemania y otros países de Europa comenzaron a sentir esto de la reforma. ¿Qué es la reforma? Calvino no entra todavía en la escena porque Calvino se hace reformado en el año 1533. Esto es 1529. O sea, él todavía no tenía esa, diríamos, convicción dentro de la reforma. Así que Calvino no entra aquí. Entonces se llama, ¿no?, a un coloquio con Martín Lutero de Alemania y Zwingli de Suiza, en la ciudad de Marburg, en Alemania. Empezó justamente octubre 1 hasta octubre 4. O sea, 1, 2, 3, 4. 4 días. O sea, un día como hoy empieza el coloquio de Marburg.
propósito unir a las fuerzas reformadas religiosa y políticamente, porque eso le ayudaba mucho a Felipe en contra del poderío de Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Ok? Y se hace en el castillo de Marburg, en la ciudad de Hesse, en Alemania. ¿Ok? Voy a leer aquí un pequeño artículo por un teólogo luterano en cuanto a eso. ¿Por qué se hizo esta razón? Ahora, acá hay algo, este coloquio, ahora, algo que se tiene que tener en cuenta. Cuando a Lutero le dicen que va a haber un coloquio con Zwinglio, Lutero va, pero antes de ir, él dice, y siempre lo repetía, yo no voy a cambiar mi mentalidad, yo no voy a cambiar mi teología. Yo voy a ir, pero ya mi teología no está en compromiso, no es negociable. Es muy importante eso que se tome en cuenta. ¿Ok? Es muy, muy, muy importante que se tome en cuenta, porque eso explica por qué la reforma se quedó estancada. Y sí, se quedó estancada. No hay reforma ya. Por eso es importante conocer política, conocer historia. De todas maneras se llevó a cabo el coloquio o la reunión. ¿Ok? Vamos a ver. La otra parte era Heinrich Zwingli. No, Henry Zwingli era también un reformador suizo de la ciudad de Zúrich, en Suiza. Él nació en el año 1484 y murió, ¿no? 1531. En la Universidad de Basilea, en Suiza, Zwingli fue entrenado en un sistema teológico de Tomás de Aquino, el cual él permaneció dentro de la teología de Tomás de Aquino, aun cuando era reformado. La idea, diríamos, de todo era que la revelación de Dios nunca puede contradecir la razón humana. ¿Okay? Esto es de mucha importancia, dice aquí, porque eso lo diferencia de Lutero, ¿no? Porque Zwinglio también estaba influenciado por el gran humanista y también reformador Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era enemigo de Martín Lutero. Martín Lutero odiaba a Erasmo de Rotterdam, ¿no? ¿Cuál era el problema entre Zwinglio y Lutero para que se lleve a cabo esto? ¿Por qué Felipe de Hesse quería que se unan? ¿Qué estaba, diríamos, en juego para la unión política y religiosa de la Reforma? Era el concepto de Eucaristía. ¿Qué significaba el pan? ¿Qué significaba el vino? Porque mientras eso no se lleve a un acuerdo teológico, no puede haber unidad en la Reforma. No solamente no puede haber unidad en la Reforma, sino todo el esfuerzo de la Reforma fracasa. Fracasa. Vuelvo a repetir, cuando no hay unidad, cuando hay división, no hay un objetivo común, no hay un propósito que nos une. Entonces se va a fracasar. Cualquier idea va a fracasar, cualquier proyecto fracasa. O sea, la Reforma como proyecto de reformar la Iglesia Católica Romana. Si no se ponían de acuerdo en lo que tiene que ver con la Eucaristía, realmente va a fracasar. Eso es así. O sea, algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es eso. Sí, la Reforma no es solamente 31 de octubre, no. Esa fecha Lutero no lo puso para que se celebre. Mucha gente
yo creo que el más del 90% no entiende lo que es la reforma, del punto de vista político, religioso. En la reunión, Zwinglio fue con la idea de que puede haber un compromiso. Él estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Ok? Pero Lutero no, porque Lutero ya había dicho que yo no voy a cambiar mi forma de pensar. Zwinglio estaba en desacuerdo con Lutero en lo que tiene que ver la presencia de Cristo en el pan y el vino. ¿Por qué? Porque según Lutero, el cuerpo de Cristo es real en el pan y la sangre de Cristo es real en el vino. Ahora, Lutero se le acusaba de que era o creía lo mismo que creía la doctrina católica romana de la transubstanciación, de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. La diferencia era esto: Lutero, aunque creía en la presencia real, la definición era diferente. O sea, Lutero inventó esto. La diferencia con el catolicismo está en que el mismo nombre dice transubstanciación, o sea que la sustancia se transforma de pan en cuerpo, pero el elemento sigue lo mismo. ¿Me entiende? O sea, esto es algo único en el catolicismo. O sea, el pan en forma sigue lo mismo, pero la sustancia cambia en cuerpo de Cristo. Por eso se llama transubstanciación. Hay una transformación de sustancia. En el vino, bueno, no tengo aquí, bueno, aquí tengo una copa. Mira, una copa de vino. En el vino, en la copa, el vino se transforma en sangre. Por eso se llama transformar, sustancia. ¿Ok? Pero el elemento está ahí, es vino. Lutero dice: creo yo en la presencia real de Cristo. Pero, decía él, yo no creo que se transforma el pan en cuerpo ni el vino en sangre. Entonces la pregunta que le hacían: un momento, entonces, si tú no crees eso, entonces ¿cómo explicas lo que tú dices, que es la sangre, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, Lutero sale con una definición. Y él dice así: bueno, el pan sigue siendo pan. O sea, no cambia su sustancia. No cambia su forma. Pero Cristo está junto al pan. ¿Me entiende? Por eso se llama cosustanciación. Co significa al lado. En el vino, en la copa, ¿no? Está el vino ahí. O sea, el vino no cambia su sustancia. O sea, uno toma y está tomando el vino. Pero la sangre está al lado del vino. Por eso se llama cosustanciación. O sea, lo que está diciendo él, la sustancia del pan está junto a la sustancia del cuerpo de Cristo. Co, o sea, al lado. Por eso se llama co. En el vino está aquí y la sangre está al lado del vino. Por eso se llama co. A diferencia del catolicismo, que dice que el pan está aquí, pero se transforma en cuerpo y el vino en sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, Lutero, aunque no rechazaba la presencia real de Cristo, no la definía como la definía el catolicismo romano. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene que ver con Zwinglio? Porque Zwinglio decía que es imposible que el pan, ya sea dentro de la definición católica romana o de Lutero, sea o represente la presencia real de Cristo.
y que el vino sea el elemento real, la sangre de Cristo. Es imposible. Él decía, Zwinglio decía, que es solamente un memorial. Memorial. Y eso ha pasado a grupos evangélicos. Si usted va a una iglesia evangélica, una secta evangélica o pentecostal, ellos creen eso. Ellos no creen ni de la definición católica romana, ni tampoco la luterana. Ellos creen la definición zwingliana. Claro, pero ellos no saben de eso. Pero de ahí viene. ¿Ok? Porque al evangélico no se le enseña, sus pastores no le enseñan la realidad. Usted está aprendiendo ahora. O sea, la idea de la presencia memorial viene de Zwinglio, porque él rechazó el concepto de la Iglesia Católica Romana y de Lutero. Entonces, ese era el punto que Felipe quería. Él decía, si no nos ponemos de acuerdo en esto, no podemos progresar. Mi imperio necesita la unidad de los protestantes, de los reformadores. Tienen que llegar a un acuerdo. Lutero, por favor, no seas terco. Oye, ¿no te das cuenta que estamos peleando contra la Iglesia Católica Romana? Zwinglio. ¿Me estás escuchando, Zwinglio? Sí, pero Felipe, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Pero mírale aquí a Lutero. Está que me insulta a mí. Lutero, pórtate bien. No seas terco. Habla con Zwinglio, los dos son reformadores. Pero Lutero le decía, un momento, ¿de qué voy a hablar? Si no estoy diciendo del principio que yo ya decidí y que a mí yo no cambio por nada lo que yo pienso. Así que estamos perdiendo el tiempo aquí. Ya les dije que no voy a dar mi brazo a torcer. O sea, Lutero estaba totalmente ya ahí, estático. Entonces Felipe estaba frustrado porque dice, oye, así no voy a poder tener yo o enfrentarme a Carlos V, del emperador del Sacro Imperio Romano. Oiga, así yo no nos vamos a poder enfrentar contra el catolicismo. Ustedes están que, Lutero, tú ya estás grande, pórtate bien. Y tú, Zwinglio, bueno, no sé, trata de persuadirlo. Pero si ustedes se van a pelear, entonces ¿para qué hay reforma? ¿Reforma de qué? Y tenía razón Felipe. Y él no era teólogo, ¿eh? Pero él vio exactamente lo que iba a pasar si Lutero y Zwinglio no se llevaban de acuerdo. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo va a fracasar? Si ahorita hay iglesias luteranas, sí, también hay presbiterianas y también hay evangélicas que salieron aquí en los Estados Unidos, metodistas, pero eso no implica que la reforma triunfó. Eso implica división que trajo la reforma, nada más. Porque la reforma, para que sea reforma, hubiera reformado totalmente la Iglesia Católica Romana y no lo hizo. No lo hizo. Claro que no lo hizo. Al contrario, lo que hizo fue crear una contrarreforma con los jesuitas. Sale la orden de los jesuitas, se lleva a cabo el Concilio de Trento como respuesta. Entonces, en vez de reformar, lo que hizo a la Iglesia Católica Romana, al Vaticano, a los curas, al Papa mismo, es estimularles o motivarles a defender más la fe. Sin embargo, lo que sí causó la reforma es la proliferación de sectas heréticas habidas y por haber hasta ahora. Que esa explosión aparece en Inglaterra en el siglo XVII, con cantidad de sectas que no tienen nada que ver con la reforma, pero que también llega a su cúspide aquí en los Estados Unidos, donde nacen otra secta más en el siglo XIX, ¿no? Que vienen a ser mormones, testigos de Jehová, adventistas, otros más, y entre ellos movimientos de santidad, pentecostales y evangélicos. ¿Se dan cuenta? No tienen nada que ver con la reforma, pero dio lugar a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se llegó a cabo. Zwinglio tenía su grupo de personas que estaban con él, Lutero también. Entonces ellos comienzan así a dialogar, pero era un diálogo prácticamente no fructífero, pero con mucho ánimo. Usted sabe, Lutero es una persona muy fosforito, diríamos así. O sea, se prendía rápido.
no aguantaba pulgas, como decíamos en un lenguaje popular. Como alemán, era una persona totalmente, eh, no encolerizada, pero impaciente. Y cuando él hablaba, le guste o no le guste a quien escuche. O sea, no era diplomático diciendo, mire, por favor, su inglés. O no, no, no. Lutero no era diplomático. Lutero te decía en la cara tal lo que él pensaba. Y no solamente te lo decía lo que él pensaba. Las palabras que usaba muchas veces eran hirientes. Y aquí en este coloquio con Zwinglio sucede eso. ¿Qué más? Eh, Lutero, por su parte, aquí, era escéptico de que el coloquio iba a ayudar a llegar a un acuerdo. Él ya lo había dicho. Felipe de Hesse, ¿no? También tenía, dice aquí, propósitos políticos para que el coloquio se llegue a un acuerdo, porque tenía que haber una alianza protestante fuerte al favor de él, a su imperio. Pero sin embargo, Lutero estaba totalmente cerrado de mente. Él no quería llegar a un acuerdo, ¿no? Y Felipe convenció al elector John de Sajonia que el propósito de este coloquio era para la unidad del cristianismo reformado, en paz, en unidad, y no solamente político, sino también religioso. Y es la verdad, eran los dos, político y religioso. Porque recuerde, política y religión va de la mano. Si ellos llevaban a un acuerdo, la política del gobierno estaba unida. Y al estar unida, entonces hay protección para la religión. O sea, le correspondía a uno, le convenía al otro. ¿Ok? Entonces, Lutero, bueno, dijo, ok, voy a ir. Le convencieron. Pero fue no con la idea de que iba a cambiar, ¿me entiende? O sea, él dijo, yo voy, pero no va a cambiar, ¿me entiende? Esa era la posición de Lutero. Ok, yo voy a ir, pero no esperen que yo voy a cambiar mi opinión, para nada voy a cambiar. Ya decidí lo que creo. O sea, se encerró Lutero. Ok, después de que arribaron a Marburg, ¿no? Eh, empezó el 1 de octubre de 1529, un día como hoy empezó, 1 de octubre. Estaba también Felipe de Hesse en la mesa, había muchos teólogos ahí, no solamente eran los dos, había muchos teólogos en el castillo. Junto a Lutero estaba Melanchthon, ¿no? Y en el otro lado estaba Zwinglio con su gran amigo Ocolopantius, ¿no? Ellos estaban de acuerdo en que, muy bien, antes de empezar dijeron, hay que dejar de lado todo mal sentimiento, animosidad, y solamente hay que hablar del punto de vista cristiano-teológico, como hermanos. Así dijeron. ¿Ok? Ya dejar de lado cualquier sentimiento negativo, porque no nos va a ayudar para nada. Es importante notar que Lutero fue a Marburg, dice, no como negociador, sino como un confesor. ¿Qué significa confesor? O sea, que fue a confesar lo que él creía. O sea, él no fue a decir, a ver, ¿en qué les puedo ayudar? No, él fue a decir, primeramente yo creo esto y no voy a cambiar. O sea, él cerró las puertas a cualquier diálogo, ¿no? Cuando hay un diálogo, entonces se espera un compromiso. Pero Lutero al principio cerró las puertas porque dijo, yo no voy a cambiar, digan lo que digan, como la canción, digan lo que digan, yo no voy a cambiar. Oiga, entonces si no va a cambiar, ¿para qué estamos dialogando? Interesante la posición de Lutero. Y dice aquí Lutero, yo estoy preparado para tomar parte en este debate. Pero no como que yo estoy deseoso de cambiar mi convicción. Eso le dice Lutero. Al contrario, dice, yo estoy firme 100%. Todavía, aún así, yo voy a estar presente para fundamentar mi fe y demostrarles, ahora escuche bien esto lo que dice Lutero, demostrarles en este coloquio que ustedes están en el error y yo no. O sea que Lutero desde el principio ya puso las cartas sobre la mesa. Y no solamente que no iba a cambiar, él iba a demostrar que Zwinglio está en el error. O sea, prácticamente Lutero dijo, aquí yo no cambio, no hay negociación.
¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de reforma. ¿Se dan cuenta que hasta aquí Lutero, él no pensó en que, bueno, la Iglesia Católica Romana, Carlos V, voy a tratar de crear algo como una alianza? Él no era ecuménico, en otras palabras. Lutero no comprometía su creencia, él no era ecuménico para nada. Lutero tenía una convicción muy firme. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando Lutero dice eso, Zwingli reaccionó y dijo, Lutero es una persona irracional. Lutero es terco. Lutero no es una persona con que se puede dialogar. Es iracundo, irascible. No se puede razonar con esta persona. Así le dijo, ¿no? Entonces Lutero, sin embargo, siguió hablando y estaba demostrando a sus oponentes que lo que ellos enseñaban de la cena del Señor estaba equivocado. Comenzó a hablar, por ejemplo, acerca de la Trinidad, de las dos naturalezas de Cristo, del pecado original, el bautismo, la justificación, la palabra oral, el ministerio de la palabra y el purgatorio. Entonces, Calopan Dios y Zwingli dijeron, Lutero, es que nadie está hablando de eso. Así le dijeron. En lo que tú dices estamos de acuerdo. Eso no es motivo de división entre los dos. El motivo de esta reunión no es eso. El motivo de esta reunión es definir qué es la Eucaristía. ¿Ve? Es ahí donde tenemos que hablar. Entonces Lutero dijo, está bien, ¿no? Pero recuerde, dijo Lutero otra vez, vamos a hablar sobre la cena del Señor, el pan y el vino. Y Lutero dice, pero cuando digo hablar, no significa que yo voy a cambiar. Otra vez comienza Lutero a decir lo mismo. Al contrario, voy a demostrar que ustedes están en el error. O sea, otra vez Lutero cierra la puerta. Zwingli estaba enojadísimo. Porque con un hombre así, ¿qué diálogo va a haber? Si lo que yo voy a hablar para él no sirve, oídos sordos, Lutero. Entonces, ¿para qué vamos aquí a hablar? Claro, se frustró, estaban frustrados, todos estaban frustrados con Lutero. ¿Sí? Entonces, Lutero, al escuchar eso que se estaba quejando Zwingli, se puso rojo, se puso totalmente fuera de control, alemán, se puso todo su cara roja y dijo, yo no voy a pedir explicaciones a Cristo cómo Él puede ser Dios y cómo puede ser hombre. Tampoco voy a pedir explicaciones a Cristo cómo sus dos naturalezas pueden estar unidas. Porque Dios es capaz de actuar más allá de nuestra imaginación. A la palabra de Dios uno tiene que someterse. Depende de ti, está en ti el demostrar que el cuerpo de Cristo no está donde Cristo dice que es, que dice. Y le dice, ¿dónde dice Cristo que está su cuerpo? Él dice en Juan, este es mi cuerpo. Así decía Lutero. Yo no quiero escuchar, y ahí le cayó la boca a Zwingli. Zwingli se enojó porque le dice Lutero a Zwingli, yo no quiero escuchar de ti tus razones, no me importan tus razones. O sea, y le cortó, o sea, no hay diálogo. Y dice, yo rechazo completamente tus argumentos geométricos y carnales. ¿Por qué dice geométricos? Porque Zwingli decía, ¿no? Si tú dices, le decía Lutero, que este es el pan y que junto al pan está el cuerpo de Cristo. Entonces Zwingli decía, ¿quién está en el cielo? ¿Me entiendes? Si tú dices que Cristo está junto al pan, entonces ¿quién está en el cielo? O sea que tú estás haciendo que Cristo baje del cielo y se ponga junto al pan. Entonces Lutero respondía diciendo, ¿no? A mí no me importan tus argumentos razonables, a mí no me importan tus argumentos geométricos, por eso decía geométrico, ¿no? A mí lo que me importa, ¿no? Es que Dios está más allá de tus argumentos geométricos y sus palabras es que tenemos que someternos lo que Él dice que es. Dios manda en Jesucristo. Coman, tomen y coman, este es mi cuerpo. Por lo tanto, ¿no? Esta es la prueba válida
del Espíritu Santo que estas palabras que él dice, este es mi cuerpo, significan exactamente esto, que este es mi cuerpo. Entonces, cuando llega a ese punto, Zwinglio dice, aquí no va a haber ningún diálogo, ¿no? Entonces, Lutero dice, las palabras, esto es mi cuerpo, ¿no? Escribe en su mesa con una tiza, esto es mi cuerpo, y lo cubre con una manta, ¿no? Durante las sesiones que fueron de octubre 1, 2, 3, 4, 4 días, 4 sesiones que duró, los teólogos de ambos lados, Lutero, Zwinglio y los demás, debatieron fuertemente, ¿ok? Los escritos están todavía, ¿ok? Existen. Según el teólogo alemán, hay 2 puntos principales. ¿Qué clase de comida sucede cuando comemos el pan y tomamos el vino? Y número 2, si el cuerpo realmente de Jesús está presente en más de un lugar, que era el argumento de Zwinglio. Por eso que Lutero decía, no me importa tu geometría. Aunque los Pandivos y Zwingli empezaron argumentando que Juan 6:63, cuando Jesús dice el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, significa que hay un beneficio espiritual cuando uno come de Jesús en la cena del Señor, pero no está comiendo su cuerpo, es algo espiritual. De aquí, más adelante, Calvino, en 1533, unos 15 años después, comienza a elaborar. Recuerde, Calvino aquí todavía no era reformado. Yo me maravillo cómo tú puedes decirle, dice a Lutero, que el cuerpo se come de Cristo oralmente. Porque si Él está presente para ayudarnos, no del cuerpo, sino el alma, ¿no? Otra vez Él dice, es imposible entender las palabras de la cena del Señor literalmente porque Dios ha prohibido que nosotros debemos de comer su carne corporalmente. Eso es lo que dijo Zwingli a Lutero. Entonces, Lutero dice, está de acuerdo que hay un beneficio espiritual cuando se come el cuerpo de Cristo, porque lo hacemos por la fe, ¿ok? En ese sentido, hay un beneficio espiritual. Pero Lutero estaba en desacuerdo porque estaba en desacuerdo cuando Zwinglio decía que cuando se come el pan no se está comiendo el cuerpo de Cristo. Ahí estaba en desacuerdo Lutero. Entonces, el razonamiento de Lutero era simple. Él dice así, cuando Dios habla a nosotros, nosotros recibimos por la fe lo que Dios habla. Amén. Claro, Dios nos habla, creemos por la fe. Y fe significa en este caso comer, fíjese, ¿no? Si, sin embargo, él agrega comer corporalmente a eso, nosotros estamos ligados a obedecer lo que Dios dice. Fíjese cómo saca Lutero. Fácil pero profundo. En fe, por fe, nosotros comemos su cuerpo que Él nos da, lo cual prácticamente va de acuerdo al argumento católico romano. Mientras la boca recibe el cuerpo de Cristo, la presencia, nuestra alma cree las palabras cuando comemos su cuerpo. O sea, Lutero prácticamente, por eso le decía, no hay tanta diferencia con la transustanciación. Porque lo que Lutero está diciendo aquí es que el pan, cuando comemos, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Punto, se acabó. O sea, eso es. Pero espiritualmente hay un beneficio para nuestra alma. Ahora, esto es un poco ambiguo, porque Calvino después, cuando habla y argumenta, él escribe de los sacramentos, él hace toda una maroma de explicaciones, yo lo leí, en donde, interesante, porque hay un punto en común en todo ello. Y ese es el punto en común. Ya sea que el pan sea literal, o sea simbólico, ¿ok? Literal o simbólico.
Lo que une a los dos es que los dos creen que es espiritualmente se recibe por la fe el cuerpo de Cristo. Hasta Calvino cree eso. O sea, ahí no hay ningún problema, porque es por la fe. El asunto es teológico técnico, porque Lutero no estaba dispuesto a decir, bueno, si tú crees eso, con tal que creamos de que es espiritual, no hay problema, porque Lutero dice, es cierto, hay un beneficio espiritual, o sea, hay un punto de acuerdo. Lo que Lutero no aceptaba es que Zwingli decía que era solamente un memorial, porque él decía, no es memorial. Jesús dijo, este es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, ok, Lutero dice, sí, comemos espiritual por la fe. ¿Tú también? Sí, yo también lo acepto. Pero es el cuerpo de Cristo. Ahí estaba la diferencia. Zwingli dice, no, 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 es un memorial. Lutero dice, no me vengas con cosas. No, 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 no me vengas a razonamientos ni geometría. Jesús dice, este es mi cuerpo. Y tenemos que obedecer lo que él dice. Ese es el punto de contención que Lutero hasta el final nunca dio su brazo a torcer. Ahora, ¿pero qué más dice aquí? Dice, entonces, ya que rechazó cambiar las palabras, este es mi cuerpo, Lutero dijo que él está perfectamente consciente cuán tal vez imposible es para la mente humana aceptar que el pan es el cuerpo de Cristo o que el vino es la sangre de Cristo. Él dice, además, dice, si tú dices que Dios no tiene el propósito para nosotros de darnos algo que no es comprensible, dice, yo debería no admitir eso. Considera, por ejemplo, dice Lutero creía en la virginidad de la Virgen María, y también Zwingli, considera la virginidad de la Virgen María. Eso va más allá de toda comprensión humana, pero lo creemos. O sea, es otra cosa muy importante. Los reformadores creían en la virginidad de la Virgen María, excepto Calvino. Calvino es un poco ambiguo, porque hay partes parece que sí, parece que no, pero es otro tema. Pero sigamos aquí. Considera, por ejemplo, el perdón de los pecados, dice Lutero. ¿Cómo es posible que se perdone los pecados así por así? Pero lo creemos. Considera otros temas similares. De la misma manera, cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, también es algo que no lo podemos comprender, por lo cual implica que porque no lo comprendemos no quiere decir que no es verdad, le dice Lutero a Zwingli. Entonces, Lutero no se quedó ahí, nada de cambio. Entonces Zwingli se frustra. Zwingli ya prácticamente se jalaba de los pelos, decía, no, este tipo de aquí, o sea, es inútil hablar con Lutero, decía Zwingli. Es como hablar con la pared. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué vamos a hablar si ya se encerró? ¿No? Zwingli, el equipo de Zwingli, de los teólogos, también argumentaban, ya que Jesús corporalmente ascendió al cielo, entonces no puede estar en los sacramentos. ¿Se acuerda que le dije? Porque Lutero decía, este es el pan. El cuerpo de Cristo está junto al pan. Consubstanciación. Entonces, Zwingli decía, y ese tema hasta ahora lo ponen, ese argumento. ¿Cómo va a ser posible, le dice Zwingli a Lutero? Si Cristo ascendió al cielo en cuerpo, ¿cómo es posible que también va a estar en cuerpo en el pan? Es el mismo argumento que se hace en contra del catolicismo, la transubstanciación. Entonces, para esto, Lutero responde, mira, ¿a ti te molesta, le dijo Lutero, que yo esté ahí en lo que yo creo, firme en lo que yo creo? Yo estoy haciendo esto sin tratar de hacer algo en contra tuya. Yo confieso y afirmo que el cuerpo está en el cielo. Pero también confieso y afirmo, ¿no?, que también está en el sacramento, o sea, en el pan.
¿Ok? Y yo voy a seguir creyendo esto, a estas palabras, que Cristo está en el cielo y que también Él está en los sacramentos. Y yo no voy a pelear, ah, no, yo no voy a estar a favor de aquello que según está contra la naturaleza, sino con aquello que está contra la fe. O sea, lo que Lutero está diciendo es lo siguiente a Zwinglio. Tú puedes razonar todo lo que quieras, pero yo no voy a creer tus razonamientos. Yo voy a defender no tus razonamientos, yo voy a defender lo que es de la fe. Eso es lo que está diciendo Lutero. Entonces, eh, Lutero vuelve a reiterar diciendo a Zwinglio y a todos ellos, yo no estoy interesado en tus argumentos razonados, ni tampoco en la geometría de que porque si Cristo está arriba y que no puede estar acá, a mí no me interesa eso, dice Lutero. Tampoco quiero investigar cómo es posible que el cuerpo de Cristo esté arriba y también al mismo tiempo en la cena del Señor. Te voy a decir una cosa, le dice Lutero a Zwinglio. Dios va más allá de las matemáticas. Entonces, Zwinglio insistió. A Lutero le dice, a ver Lutero, tú tanto que insistes, dame una prueba, le dice Zwinglio a Lutero, de tu posición. Demuéstrame que tú estás correcto, le dice Zwinglio. Entonces, a este punto, o sea, Lutero no era un tipo que o sea, Lutero era un polemicista. A él no le atemorizaban cualquier pregunta que le hacían. O sea, él no tenía miedo. ¿Ok? Ahora, escuche esto bien. Por eso, escuche bien esto. Esa es la posición. Lo que dice Víctor Fabián es posición evangélica. Pero escuchemos la razón por la cual. Por eso el tema de aquí es la razón por la cual fracasó la reforma. Porque esa posición justamente es lo que dividieron a los reformados. Pero escuchen bien, porque hay varias interpretaciones. Está la calvinista, está la evangélica y está la luterana. Y créame, ninguno de los tres va a dar su brazo a torcer. ¿Ok? Ninguno de los tres. Por eso que no hay unión y fracasó la reforma. Pero déjeme, esto es lo que dice Lutero cuando Zwinglio le dice, dame pruebas de que Jesús, el cuerpo de Cristo, está junto al pan. Entonces, ¿se acuerdan que había dicho que Lutero había escrito, esto es mi cuerpo y lo tapó con una manta? Cuando Zwinglio le dice a Lutero, dame pruebas de tu posición, Lutero agarra la manta y lo descubre. Y le dice, aquí está la prueba. Y le lee lo que dijo Jesús. Esto es mi cuerpo. Literal. O sea, dando a entender, la prueba está en lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, esto es como mi cuerpo, o esto simboliza mi cuerpo. No dijo eso. Dijo, esto es mi cuerpo. Así literal. Eso es lo que le respondió Lutero a Zwinglio. ¿Ok? Y agrega Lutero, esto es el pasaje de la Escritura. Yo no puedo olvidar el texto de lo que mi Señor Jesucristo ha dicho. Debo simplemente afirmar y creo que el cuerpo de Cristo está allí, en el pan. Zwinglio dice que esto debe significar algo local. Lutero dice que no tiene nada que ver con matemática. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Lutero? Cuando dice matemática, porque Lutero dice matemática tiene que ver con lugares. Zwinglio decía, si Cristo está en el cielo, no puede estar en el pan. Lutero dice, no me importan las matemáticas. A mí lo que me importa es lo que Jesús dice. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, está en el sacramento. Entonces, Lutero no se dejó entrar en los argumentos filosóficos de Zwinglio, porque Zwinglio trataba de hacer o confundir a Lutero en la posibilidad de una presencia real.
Esto se convirtió en algo cómico porque cuando Zwinglio dijo a Lutero, pruébame, demuéstrame que el cuerpo de Cristo puede estar en muchos lugares, Lutero replicó, esto es mi cuerpo. Y con eso prácticamente lo demostró. Porque fíjese, Zwinglio le está diciendo a Lutero, demuéstrame que el cuerpo de Cristo puede estar en varios lugares. Por ejemplo, el cielo, en el pan. Entonces, Lutero, él no le ofreció ninguna respuesta filosófica. Él simplemente citó lo que el mismo Jesús lo dice. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y eso le respondió Lutero a Zwinglio. Lo cual prueba de que si Jesús dice, este es mi cuerpo, pues ya está la prueba de que Jesús puede estar en varios lugares. Interesante lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final se termina, 4 de octubre, se termina el coloquio. Ya estuvieron 4 días debatiendo. Resultado del coloquio, 0 acuerdo. 0. Nada que ver. No se llegó a un acuerdo. Al contrario, Lutero salió más, diríamos, confirmado, afirmado, convicción. Y Zwinglio, frustrado. Felipe, frustrado. Porque ellos querían una alianza política religiosa contra el Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, y contra el catolicismo. Entonces se termina el coloquio. Lutero se enojó con Zwinglio, se levantaron la voz, hasta le dijo, tú no eres cristiano, le dijo a Zwinglio Lutero, ¿no? Hubo amargura. Después dicen de que se pidieron perdón, pero eso es irrelevante porque el punto no era que se pidan perdón, el punto era que lleguen a un acuerdo como reformados y no, prácticamente, no se llegó a ningún acuerdo. Luego hicieron ahí unos artículos teológicos de Marburg, pero estos artículos probaron o demostraron ser inútiles, no ayudaron para nada, ¿no? Y hasta ahora sigue la diferencia, que es la cena del Señor. Está el cuerpo de Cristo junto, que es la consustanciación, los luteranos hasta ahora creen eso, o el punto de vista zwingliano, o es solamente simbólico. Es más, no es espiritual, es simbólico, que es diferente. El aspecto espiritual lo pone Calvino más adelante. Calvino no estaba ahí todavía, él no era parte de la reforma, él se hace reformado en 1535 por ahí, ¿no? Entonces, ese fue el punto, 1526, 4 de octubre, en la ciudad de Marburg, en Alemania, en donde lo que pudo haber sido una unidad de reformados para siempre fracasó. Ya no hay reforma porque ya ¿qué se va a reformar? Ahora, no es que, claro, uno puede hacer una lista, bueno, hay que reformar esto, pero no va a haber reforma. Por una sencilla razón, hay tantas sectas que nadie se va a apoyar. Por ejemplo, si en este momento que estoy hablando se levanta un pastor luterano, lo cual no lo va a hacer, se los aseguro, 100%, y diga, voy a reformar la Iglesia Católica Romana, ¿ustedes creen que lo van a tomar en serio? Uno, no lo van a tomar en serio. Dos, no lo van a apoyar. ¿Que la Iglesia Católica Romana ha cambiado? Sí, internamente ha cambiado, pero no es reforma. La reforma de ese entonces, es más, las condiciones de la reforma es totalmente diferente a la de ahora. En ese tiempo la Iglesia Católica Romana era medieval, hoy en día tiene cantidad de profesores y teólogos, historiadores, hay universidades aquí en Estados Unidos donde son evangélicas, donde profesores de historia son católicos romanos. Eso es así, porque son uno de los mejores profesores que tienen el catolicismo en historia, inclusive en teología, y enseñan en instituciones evangélicas. Así es, eso es así. ¿Ok? Entonces, lo que pudo haber sido una oportunidad política y religiosa dentro de la reforma, para que los reformadores se unan, fracasó por la cena del Señor, por la Eucaristía. Y es tanto que no va a haber unidad, porque hasta ahora los luteranos creen eso. Y evangélicos o sectas que no son luteranas y los reformadores presbiterianos creen totalmente diferente uno de otro. O sea, es imposible que digan, bueno, pues yo voy a creer lo que tú dices. No, es imposible. Cada grupo, y son cantidad de grupos,
tienen ideas diferentes. Eso es un gran impedimento. Fue en el tiempo de Lutero para que haya unidad entre los reformadores. No hay unidad. Es más, los reformadores comenzaron a pelear entre ellos mismos. O sea, la Iglesia Católica Romana no tiene nada que ver con eso en cuestión de destrucción de la Reforma, porque los mismos reformadores comenzaron a pelear. Luteranos contra calvinistas, calvinistas contra los luteranos, presbiterianos, y cada uno de ellos salían sus sectas y dieron lugar a otras sectas heréticas. O sea, se hizo una confusión doctrinal. Una confusión doctrinal al punto en que ya casi nadie sabía qué iba a creer o cuál tiene la razón, quién tiene la razón. Porque cada uno, al no someterse a una autoridad, digamos, del Papa, por ejemplo, entonces cada uno era libre de inventar su propia interpretación de la Eucaristía. Claro, ¿a quién le vas a pedir permiso? A nadie. Tú misma, es lo que hizo Calvino. Calvino no era luterano cuando comienza a escribir eso, ni tampoco zwingliano. Él mismo, él dice, por ejemplo, y de ahí salen la teoría presbiteriana, dice el cuerpo, el pan y el cuerpo de Cristo, perdón, el pan y el vino es prácticamente el cuerpo y la sangre de Cristo espiritual. ¿Se dan cuenta? Espiritual. O sea, él acepta una presencia, pero espiritual. Y que cuando comemos, dice Calvino, comemos espiritualmente el cuerpo. No, diríamos literalmente, como enseña a la Iglesia Católica Romana y el luteranismo. Porque eso es. ¿Ok? Y al mismo tiempo, Calvino le pone su elemento de instrumentalidad. ¿Qué significa instrumentalidad? Significa que es un medio de gracia. Que cuando nosotros comemos el pan y tomamos el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente, estamos comiendo la gracia de Dios. O sea, estamos creciendo en gracia. Algo que no enseñó y no se enseña en sectas evangélicas, porque es simplemente un memorial. Por eso que ellos pueden hacer galletita, Coca-Cola, Pepsi-Cola, jugo de cualquier cosa. Porque sí, oiga, es un memorial. No creen en los sacramentos. ¿Me entiende? Por eso, eso es la razón por la cual, y no solamente fracasó en eso, porque después de eso vienen dos cosas más, los cuales elementos que hacen que la reforma prácticamente fracasó en ese aspecto. Que hay iglesias reformadas no implica que haya reforma. Solamente implica que es el resultado de lo que pasó en ese entonces. ¿La Iglesia Católica Romana se va a reformar? Alguien me pregunta. En realidad, no, pero sí se va a transformar, o sea, va a cambiar internamente, pero no a un nivel de reforma como uno piensa que es, no, porque ellos tienen su propia estructura interna, totalmente separado del resto de los que no son católicos, de las sectas y los demás. ¿Ok? Así que hay reforma, hay iglesias que se llaman reformadas, pero ya no hay reforma. La Iglesia Católica no se va a reformar. Ellos van a tener cambios internos, pero no como uno piensa. Y además depende qué es reforma, porque cada grupo o denominación tiene su idea de lo que es reforma. Así que no hay un consenso de lo que es reforma, por la misma razón de que hay cantidad de divisiones y pensamientos y se ha perdido lo que tiene que ver con la misión. Lo que existe ahora de iglesias reformadas es más como una tradición. Bueno, existen luteranos, hay cantidad, pero no implica que están yendo a reformar. Ellos no están reformando nada. A presbiterianos no están reformando nada. Ellos preservan su liturgia porque existen. Así que espero que esto les haya ayudado. Es un tema muy amplio, pero voy a seguir hablando de esto en este mes que empezó, mes de octubre. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia, Señor, sea con nosotros y ayúdanos a entender todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.